Hablemos precisamente de los delanteros y mencionemos, ¿no?, a Ferran Torres como uno de los grandes protagonistas del partido. Doblete, la verdad que el primero es un golazo con una jugada maravillosa para abrir la lata al minuto 14 de partido. Y como decíamos, Rodri es un jugador que aporta de inicio, aporta como titular, juega al pie, juega al espacio, es polivalente, arriba te puede ocupar prácticamente todo el frente de ataque, se saca golazos de la chistera y esta temporada, como decíamos, está siendo el gran protagonista en el apartado goleador del Barça. Son 4 goles en 5 partidos de liga, pero 4 goles y una asistencia, o sea que ha participado de 5 goles en este arranque liguero. ¿Cómo valoras la figura de Ferran Torres, que ha pasado por tantas, o podemos decir tantas fases, ¿no?, desde que llegó al Barça? Bueno, yo la valoro de forma muy positiva. No voy a sacar pecho porque es obvio que cuando llegó mucha gente, yo creo que rajaron de forma muy injusta por algo que no es culpa nunca de los jugadores, el hecho de lo que puede pagar un club por los servicios, en este caso Ferran Torres, y se le puso muy pronto una etiqueta de los 65 millones de euros famosos, que si el City había engañado al Fútbol Club Barcelona, que el Barça había sobrepagado. Yo siempre he pensado que Ferran Torres es un jugador de equipo y un jugador que tiene una calidad tremenda y que es muy útil para un entrenador, en este caso como Hansi Flick, que quiere que sus piezas estén enchufadas, porque ya solo por la polivalencia que tiene es importante. Y segundo, ha ganado muchísimo peso dentro del once inicial, porque ya es mucho más habitual que hace 2 años verle iniciar y sobre todo verle jugar bien, verle apoyar, ver cómo cae a las bandas, ver cómo ayuda en defensa y ver cómo marca, porque lo que comentabas ahora, Ana, de esas cifras voladoras, creo que es importantísimo ponderar, porque ahora que seguramente, bueno, veamos a final de temporada, pero se empieza a rumorear de forma consistente que Robert Lewandowski está en su último año en el Fútbol Club Barcelona, hay mucha gente que ya empieza a levantar la mano y decir, oye, igual el recambio de Lewandowski está en casa. Que yo también creo que hay una cierta diferencia en cuanto a las condiciones y características de los dos, ¿no? Porque no veo de momento a Ferran Torres marcando 30 o 40 goles al año, pero de momento sí que está apoyando muchísimo al equipo y creo que hay que ponderar muchísimo esa figura de hombre que vale para todo, que vale de inicio, que vale desde el banquillo, que te vale en banda, que te vale como delantero, como segundo delantero, como falso 9, y eso es algo que creo que solo lo aúna a día de hoy Ferran Torres en este Barça. Por tanto, creo que hay que aplaudirle y de momento el rendimiento está ahí, porque si se le ha dado cuando no tenía números, bueno, cosas del periodismo o del fútbol, como decimos, pero cuando está rindiendo, creo que no hay más que levantarse y aplaudir, ¿no? Por cierto, me acuerdo que tú nos dijiste el fin de semana pasado y ahí acertaste de pleno, que Lewandowski apuntaba a ser más titular en Champions que en Liga, así que fue titular entre semana frente al Newcastle en ese partido y los hemos visto a los dos de arranque. Desi, háblame de Ferran, ¿qué sensaciones te transmite este futbolista? Estaba leyendo por aquí comentarios de la gente que nos escribe, manden sus comentarios, opinen, cuéntenos cómo han visto el partido, aquí los vamos a leer. Decían por aquí que bendito problema, ¿no?, que tiene Hansi Flick, que todos sus jugadores son polivalentes, como es el caso del propio Ferran Torres. Sí, voy a usar la frase, el recurso posicional y un poco la injusticia para Ferran, porque bien lo decía tanto Rodri como Richard, y seguramente también Rodra va a coincidir, cuando ya después de que le queda un año a Lewandowski en una situación de su posición, ¿no? Que terminara el contrato, inmediatamente el Barcelona va a querer contratar a un 9 nominal, ese 9 fijo que hace el trabajo sucio, que no es como normalmente es resultadista, ¿no? Evaluamos al delantero como si no mete goles no funciona y en ocasiones lo veíamos ahí disputando con los dos centrales en aventones, empujones y hay que levantarse y sacudirse para fijar a los centrales y que los demás tengan movimientos. Pero lo de Ferran a mí lo considero como una injusticia porque si pasaran esa suposición de que se vaya Lewandowski y traigan a alguien más con mayor cartel, con mayor inversión, con mayor números en el sentido de la mercadotecnia, etcétera, etcétera, y que también sea efectivo obviamente como un 9, él pasaría nuevamente a segundo plano y tratarse de adaptar. Pero esa adaptabilidad que tiene Ferran me parece increíble porque habla de un jugador resiliente, un jugador que puede explotar sus mejores condiciones por fuera, por dentro, el sacrificio defensivo, llegando de segunda línea como lo hizo en el primer gol y todavía a las espaldas, que también no es habitual en un jugador que normalmente no tiene la altura como un típico 9 que le gana las espaldas y fue el travesaño que rebotó el balón ahí. Pero creo que tiene una baraja importante que solamente depende de él y que hay armonía con el entrenador,
lo vemos increíble a Hansi Flick, porque no nada más a Ferran. Si bien llegó tarde Marcus Rashford, cuando entró, simplemente lo agarra de la nuca y le da su palmadita de que todo está bien. Ahora quiero que entres y hagas la diferencia. Ese respaldo que le da a los jugadores es increíble para la gestión de este entrenador. Ya hablaremos de la gestión de vestuario, porque también se ha hablado mucho de la gestión de vestuario en la capital de España, en Madrid. Pero, Rodra, te quiero preguntar por la gestión también que está haciendo Hansi Flick con un jugador como Ferran Torres, que la temporada pasada tenía ese rol de titular, lo aceptó y lo llevó a la perfección, y este año parece que tiene ese rol ya más de titular, perdón, la temporada pasada de suplente, ya está de titular. Yo creo que aquí gran parte de la confianza que a día de hoy tiene el jugador viene precisamente de su técnico. Eso es, con él ha dado con la tecla. O sea, creo que le tiene motivadísimo en el rol que sea, ahora cada vez más importante, y creo que la figura de Flick es vital también, esa importancia de Ferran. Yo quería hablar también de Dani Olmo y ese rol también curioso que tiene con Fermín, que se van repartiendo y que le sale muy bien a Flick, porque cuando pone a Fermín parece que se reivindica y hace goles y asistencias, cuando pone a Dani Olmo también. Y luego con Dani Olmo hay una historia curiosa, que a ver si también Rodri aporta algo de esto, que él yo creo que puede saber, y es el tema que tienen varios jugadores que ya comentamos en una tertulia pasada, en el caso de Carvajal con el ajedrez. Pues es que Dani Olmo también juega mucho al ajedrez, juega muy bien, tiene un elo, que es lo que dicen ahí en ajedrez, que es lo que mide el nivel que tienes potente, y juegan partidas juntos, Dani Carvajal y Dani Olmo, y me parece curioso ahí todo lo que hay con el ajedrez dentro de los vestuarios de equipos de primera y de jugadores españoles tan importantes. No sé, Rodri, si sabes ahí de alguno más que esté unido a esto, pero sé que Carvajal y Olmo juegan 100%, así que a lo mejor también es receta ahí de vestuario no sé, de generar buena sintonía entre los jugadores, mira, en la selección española y también entre Barça y Madrid. Hay alguno que juega, Rodra, sobre todo que juegan online, más allá de... Porque hay mucha gente que igual se está imaginando que juegan a la vieja usanza como Claro, si fueran Bobby en la plaza. Fischer. Claro. Yo me los estoy Y imaginando Kasparov. ahí moviendo la ficha. Claro, Pero pero juegan juaninches.com, sí, juaninches.com. Efectivamente. Y alguno del Barça incluso tiene la herencia de lo poco que creo que dejó el bueno de Quique Setién, que sí que era un clásico y que les dijo y recomendó a varios de los jóvenes entonces Qué del Fútbol Club bueno, Barcelona que el ajedrez estimulaba mucho el intelecto. Pues mira, Bueno, ahí está. Sí, sí, sí. Mejor que la Play, los videojuegos y todo esto, ¿no? Porque antes No, se pegaban tiene- ahí las pachangas. Ana, Bueno, y Ana, también ¿qué es en la esto? selección española eran las cartas, ¿no? Una época ahí jugando a las cartas, las timbas de las cartas. Pero vamos a ver, que no desmerezcamos los videojuegos, por favor, que me ponga a jugar al FC, ¿eh? Claro. Sí. Le diste la parte más sensible. Hombre. No le toques ese tema. A mí me gustaba jugar Monopolio a ver si me hacía millonario, ¿qué va? Esto nos gustaría a todos, me parece a mí. Bueno, para cerrar un poquito el tema de Ferran, no sé si quieres apuntar, Richard, alguna cosa. ¿Crees que esto es flor de un día o va a ser la tendencia generalizada a ver así a Ferran Torres? Porque muchas veces cuando tienes a un jugador o a un delantero en racha, pues lógicamente a ver quién se atreve a sentarlo, ¿no? Sí, a ver, si echamos ahorita un vistazo rápido a la tabla de goleadores, está Mbappé con 5, con 4 Ferran y con 4 Murici. Murici es un 9 nato, es un tipo que sirve para estar dentro del área, para jugar de espaldas al arco. En el caso de Kylian Mbappé y de Ferran, son jugadores que te pueden partir 10-15 metros fuera del área. Pero sobre todo Ferran, que te interpreta mucho los movimientos por carriles centrales, que se puede tirar a la banda, que se entiende a la perfección con Rafinha. Y hoy, por eso yo te marcaba mucho lo que fue el trabajo que hizo Robert Lewandowski. Hace entender un rol adicional no solamente del delantero polaco, sino de lo que es capaz de darte alguien como Ferran. Entonces Ferran te puede servir como un 9 nominal, aunque no tenga ese trabajo sin pelota que te sabe hacer Lewandowski, pero también es alguien que te puede jugar como extremo, que se te tira a la banda, que se asocia bien con el mediapunta. Tiene un abanico de opciones diferentes a las que es capaz de darte Robert Lewandowski. Entonces, digamos, hoy en día pudiéramos estar viendo en Ferran Torres más un delantero que un 9, más que un centro delantero. Un delantero un poco más completo, con menos funciones de estar parcelado dentro del área, que sí es de pronto el trabajo que suele hacer Robert Lewandowski. Eso no se le veía o no se le explotaba en el Barcelona, no se le
no se le reinventó a Ferran Torres en el último año que estuvo Xavi Hernández dirigiendo al Barcelona. Todo eso se ha visto desde la llegada de Hansi Flick. Es el que logró potenciar a Ferran Torres y el que le ha hecho mostrar esa faceta que hoy en día lo tiene como goleador. Recordemos la primera temporada de Ferran Torres en Barcelona después de haber venido del Manchester City y para muchos era una desilusión. Incluso pues alguien que no tenía ni siquiera una intención ya, Xavi Hernández, de darle lugar dentro del once titular. Hoy en día yo creo que Ferran toca con muchísima fuerza la puerta para ser titular del Barcelona y la única forma de verlo a él junto a Lewandowski es que vayas al 4-3-3 y es que veamos una versión del polaco como la que vimos hoy. El jugar sin balón, el abrir espacios para beneficiar a la llegada del 7 del Barcelona. Por cierto, ya que has mencionado el tema de la tabla de goleadores, por aquí alguien apunta, pero Ferran sin penaltis. Bueno, los goles de penalti también. Bueno, pero para patear penales hay que estar ahí. Exacto, exacto. Bueno, la ponemos ahí para que la gente la apunte. Kylian Mbappé, 5 goles, una asistencia. Ferran lleva 4 goles y una asistencia. Y luego está ahí Muriqi, lo mencionabas bien, Etayón, Rafinha, que como decíamos hoy también ha sido protagonista en la jugada de los goles. Así que así está la carrera por el Pichichi, pero queda un montón, ¿eh? Esto acaba de empezar prácticamente.